Hola adictas, adictos y amantes de las series, les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors SF. The Mandalorian es la primera serie para televisión en live action de Star Wars y pronto se convirtió en la favorita de los fans de la franquicia. Creada por Jon Favreau, mantuvo en secreto la mayoría de sus aspectos de producción casi hasta el estreno de su piloto, que sirve principalmente como expositor de lo que tiene que ofrecer y cómo va a presentarlo. Por eso hoy hablaremos de The Mandalorian, así que sin más créditos vamos con el guión de esta semana. ¡Ruédala, Grogu! En tan solo 38 minutos la serie se las arregla para mostrar la trama, presentar algunos personajes clave e incluir las referencias a Star Wars que los fans han venido a buscar. En un episodio diseñado para que los espectadores absorban información y conozcan al Mandaloriano, interpretado por Pedro Pascal, al que no le veremos la cara en el episodio y bueno, en toda la serie, un cazarrecompensas con armadura de Boba Fett tiene la tarea de conseguir una nueva pieza misteriosa para alguien que solo conocemos como el cliente, interpretado por Werner Herzog. En el camino se encuentran con un Ugnaught llamado Quill, interpretado por Nick Nolte, y un droide de recompensa llamado IG-11, interpretado por Taika Waititi. Y poco más para ir describiendo los tonos que va a tener la serie, que se mueve a un ritmo asombroso y una claridad narrativa envidiable. Puede que haya demasiada información para tan poco tiempo. Hay destellos muy rápidos de la infancia del protagonista un poco forzados, pero que pueden tener sentido en una serie que toma cosas del western con otras propiedades de antihéroes como el silencio y el misterio alrededor de sus orígenes y motivaciones. Visualmente, Favreau toma nota de Ron Howard para descubrir su western del espacio. La fortaleza de la serie está en su sencillez. Los espacios abiertos, la descripción estética de los planetas no tienen nada que envidiar a las películas de la saga, aunque su condición televisiva se deja notar más en los escenarios cerrados, en donde la puesta en escena es mucho más grandiosa. Como llegaste hasta aquí, también llegó el momento de pedirte que te suscribas al canal. Deja tu bonito like y tu valioso comentario. Recuerda que después de ver todo el video puedes seguirme en mis redes sociales y página web, donde encontrarás más contenido del mundo cinematográfico. En Twitch vemos pelis y series de la cultura pop y del cine en general. Todos los links te los dejo en la descripción de este video. No busquemos al abogado por el hecho de ser un murciélago. Los cargos contra los acusados son por el asesinato inocente. Sí, nos jodimos. Lo logramos. Sigamos con el guión. Su fotografía, diseño de producción y reparto son estupendos y su actitud sobria la comparan con cine de aventuras de otras épocas. Por otra parte, es imposible no prestar toda la atención cuando se dejan caer detalles de lo que está sucediendo en el universo de Star Wars, después del retorno del Jedi. Aunque no es capaz de salir de su condición de fanfiction caro, sobre todo en detalles que evaporan la magia de la trilogía original, como cierto uso de la música que choca con sus intenciones, la mezcla de efectos prácticos y digitales es estupenda, y a veces se deja ver demasiado al Favreau de Marvel en algunos personajes que hablan más de la cuenta. Puede que The Mandalorian no sea un producto arriesgado o que no acabe de estar a la altura de Star Wars, pero su apuesta por la simplicidad es una ventaja. No deja de tener el espíritu de los viejos seriales de aventuras, con una buena cantidad de monstruos, tiroteos y viajes de un sitio a otro. Algunos esperarían mucho más de ella, pero como serie de aventuras de serie B es emocionante. Toca todos los recursos adecuados y no da vueltas innecesarias, como si saliera de un momento en el que a las series no se les pidiera más. Una serie hecha con el corazón, The Mandalorian nos deja ver el lado más emocional del personaje principal, que aunque durante toda la serie nos lo expone como un hombre calculador, letal y sin escrúpulos, en el camino encontrará un hermoso ser que lo hará cuestionarse y preocuparse por los demás. Esa empatía que siente Mando por Grogu es lo que hace que le tomemos cariño y olvidemos su personalidad frívola. Una de las cosas que más me gustó de la serie es ver el arco del personaje interpretado por Pedro Pascal y cómo él evoluciona al punto de volverse hasta un padre sobreprotector que solo quiere lo mejor para su hijo. Yo personalmente me enganché con la serie de inmediato y vería más aventuras entre Baby Yoda y Mando por toda la galaxia. ¿Y a ti te gustó la serie y qué fue lo que más disfrutaste? Dímelo en los comentarios que yo te leo. Mis adictas, adictos y amantes del cine y las series, hagan parte de esta comunidad de cinéfilos suscribiéndose al canal y picando la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Recuerden que en Twitch vemos películas y series. Ya tenemos una bonita comunidad donde compartimos nuestra pasión por el mundo cinematográfico. Allá los esperamos con unas palomitas de maíz. Muchas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos pronto. Chao, chao.